Estructura de protocolo para entrega de trabajo final de investigación. Cuando nosotros tenemos un protocolo de investigación, contamos con los aspectos básicos indispensables necesarios para el desarrollo de una investigación. El trabajo final tendrá que reflejar estos puntos fundamentales planteados en el protocolo y que al final de cuentas van a dar el sustento para la defensa oral de cualquier trabajo de investigación. Comencemos con esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Estructura del protocolo para entrega de trabajo final de investigación. En cualquier trabajo de investigación vamos a tener que poner una portada en la cual vamos a poner el logotipo institucional, el nombre de la institución y el área de adscripción. Como ejemplo aquí puse una ingeniería porque de pronto cuando estamos hablando de ingenierías y licenciaturas o de maestrías, por ejemplo, cuando hablan de ingeniería piensan que es otro nivel distinto a la licenciatura. No es cierto. La ingeniería es un nivel licenciatura. Y también este protocolo obviamente estará estructurado y funcionará para cualquier nivel de posgrado, sea maestría o sea doctorado. El área temática, ¿sí?, es el área de la ciencia en la que se ubica la investigación a desarrollar. Puede ser educación, puede ser derecho fiscal, puede ser derecho penal, puede ser biología, puede ser medicina, etc. El título del trabajo de investigación debe ser breve, lo más corto posible, de preferencia en menos de 15 palabras. Sin embargo, si tuviéramos que pasarnos a 18 o tuviéramos que dejarlo en 12, no hay problema. Pero hay que tener cuidado con la revista si es que se va a publicar, cuáles son los criterios específicos de esa revista para que podamos corregir o dejar el título con las características normales para la publicación. Normalmente las revistas piden 15 palabras como máximo para el título. También debe de estar el nombre del investigador, o sea, la persona que está llevando a cabo la investigación, y de preferencia presentar la dirección que está llevando a cabo este proyecto. Puede ser un maestro o el doctor o la persona que esté a cargo de guiarnos en el proceso de la investigación. Por último, la fecha en la que se elaboró el proyecto, que es la fecha de la última clase o sesión que tiene que ver con el desarrollo del protocolo. Los adornos que queramos, imágenes relativas a la investigación. Hago la aclaración de que esta fecha última también puede ser la fecha de la última modificación que planteamos sobre el proyecto, sobre el protocolo. Lo primero que debemos incluir en el protocolo es la delimitación del tema. Esto es una situación problemática. ¿A qué se refiere esta situación problemática? En esta se describe el tema de investigación en general, incluyendo referencias bibliográficas que hablen del tema de investigación elegido. Normalmente nosotros como investigadores nuevos tenemos que buscar a alguien que ya haya publicado sobre ese tema para decir fulanito, ¿sí?, sutanito, dijo en tal fecha tal cosa sobre el tema que me interesa desarrollar. Se enmarcan los alcances que tendrá la investigación. Es una descripción general del trabajo realizado que permita al lector comprender los alcances generales de este trabajo de investigación. Mucha gente incorpora parte de esto a lo que se conoce como la introducción del trabajo, aunque la introducción es un escrito que se hace al final del desarrollo para tener una idea completa y clara de todo lo que se ha desarrollado y cómo está planteado en esa estructura. Después viene la introducción o delimitación del tema, pero como situación problemática, ya como la problemática, o sea,
Ya no es una introducción general, sino que ya es el planteamiento de los problemas de los cuales se desprende el problema que vamos a desarrollar como investigación. La problemática permite describir brevemente en un párrafo el conjunto de problemas entre los que se encuentra el problema que se quiere resolver con la investigación. Además, define cuál es la situación actual, ¿sí?, y la situación deseada del problema que se pretende resolver con esta investigación. Determina qué tan viable puede llegar a ser la solución del problema que se pretende resolver y además describe de manera general qué problema se pretende resolver con esa investigación, en dónde se pretende llevar a cabo la investigación y en qué periodo se pretende llevar a cabo la investigación y la probable población que se pretende beneficiar con esta investigación. O sea, de este problema planteado, de este conjunto de problemas planteados y en particular de un problema en particular, se va a desprender el objetivo general de la investigación. El problema principal de la investigación debe de plantearse en forma de pregunta, pero ¿qué características tiene entonces el problema de la investigación? Primero, debe de buscarse que tenga una relevancia social, esto es, que impacte en la sociedad, que solucione un problema para un grupo social. Se recomienda que la relación del problema de investigación sea en forma de pregunta, como una estructura similar a esta que se está planteando. ¿Cómo puedo aplicar la herramienta desarrollada en la investigación? Que puede ser una herramienta tecnológica, que puede ser una herramienta, vamos a decir, física, o una herramienta lógica, un proceso, una metodología, es una herramienta. Entonces, ¿cómo puedo aplicar la herramienta desarrollada en la investigación mediante procedimientos científicos para resolver el problema y mejorar al grupo social objetivo? Esta es parte de lo que tenemos que cuidar. Por otro lado, tenemos las etapas del desarrollo de la investigación. Estas etapas en el desarrollo de la investigación son la argumentación teórica y metodológica de la investigación. Esto es, el desarrollo del estado del arte del capitulado propuesto. Cada investigación tiene un capitulado propuesto y tenemos que plantear una investigación teórica sobre el tema central de cada uno de esos capítulos que van a conformar el capitulado de la investigación. También tenemos la evaluación diagnóstica de la investigación del problema que se desea resolver con ella. El tercer punto es el diseño y desarrollo de la herramienta necesaria para la solución de ese problema, o sea, qué prototipo, qué instrumento, qué metodología se va a desarrollar durante la investigación. Por otro lado, tenemos el diseño del experimento para la aplicación de la herramienta con la que se pretende resolver el problema de investigación. Es parte entonces del desarrollo de la investigación, el diseño del experimento. Ya aplicando el experimento, tenemos que ver el quinto paso, la medición de la eficiencia de la herramienta aplicada para la solución del problema de investigación. La primera parte, cómo argumentar teórica y metodológicamente la investigación. Pues para la argumentación teórica y de la investigación, ¿sí?, se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva del tema fundamental del proyecto a investigar. Es necesario definir el objeto como proceso en el que está inmersa la investigación, situación que vamos a analizar más adelantito de qué se trata. Se debe definir de manera precisa, delimitando
el campo en el que está esta investigación dentro del objeto. Entonces el campo es como que una aproximación más certera de qué se refiere el objeto de investigación. Se debe clasificar la investigación para determinar el tipo que es y en qué periodo y con qué datos se cuenta para desarrollarla. Se debe también definir la corriente filosófica que soporta la investigación. Se debe definir la metodología general de desarrollo. Estos aspectos son fundamentales para la defensa teórica del proyecto de investigación. Ahora, el siguiente punto es cómo diagnosticar la situación del problema que se desea resolver con la investigación. Esto lo tenemos que hacer mediante el análisis de la situación actual del problema de investigación que está planteándose. Se plantea el punto de partida de la misma investigación. Por medio de estimaciones basadas en el registro del problema de investigación o en encuestas, entrevistas u observaciones directas del investigador, se debe determinar la situación actual del problema de investigación. El siguiente paso es cómo diseñar y desarrollar la herramienta necesaria para la solución del problema de investigación. Esto es, definir, diseñar y desarrollar los sistemas tecnológicos, herramientas tecnológicas, programas de intervención, test, análisis, desarrollos de prototipos, etc., que puedan aplicarse para la solución del problema de investigación. Por otro lado, tenemos también que debemos diseñar el experimento que deberá resolver el problema de investigación. Entonces, ¿cómo diseñar el experimento para la aplicación de la herramienta con la que se pretende resolver el problema de investigación? Mediante el análisis de la población y la muestra se determinará entonces o determinada para el desarrollo del proyecto de investigación y se deberá calendarizar la aplicación de la herramienta tecnológica planteada para solucionar el problema de investigación. Mediante un análisis financiero deberá presupuestarse la implementación de dicha aplicación, ¿sí?, de la herramienta que se plantea para la solución del problema de investigación. Ahora, ¿cómo medir la eficiencia de la herramienta que se aplica para la solución del problema de investigación? Entonces tenemos que hacer un análisis estadístico de las proyecciones por la aplicación del sistema tecnológico que se plantea para la solución del problema de investigación y deberá analizarse la aceptación de la hipótesis o supuestos planteados dependiendo del tipo de investigación correspondiente. Además, hay que desarrollar conclusiones con respecto al comportamiento de la herramienta tecnológica o herramientas tecnológicas aplicadas para la solución del problema. Y además, hay que determinar la viabilidad de la aplicación de esta para el desarrollo de la tecnología que solucione dicho problema y la determinación de un giro en la investigación o determinar nuevas rutas de investigación a partir de la misma. Con respecto a la justificación, que también tenemos que desarrollar, la justificación contesta más bien dos preguntas fundamentales. ¿Por qué debe hacerse la investigación? ¿Y para qué debo hacer esta investigación? O sea, ¿cuál va a ser el impacto real que va a tener esta solución planteada dentro del núcleo social al que pertenecemos y dentro del núcleo social al que pertenece la investigación? Debe incluir un fundamento básico para este ejercicio y debemos incluir referencias bibliográficas o referencias de artículos o referencias web sustentadas
que puedan ser argumentos suficientes para sostener la hipótesis y la investigación. Vamos con el análisis de objetivos. Los objetivos los vamos a analizar primero como objetivo general. El objetivo general es una estructura gramatical y esa estructura gramatical debe de expresar qué se va a hacer. Por ejemplo, qué problema va a solucionarse con la investigación, cómo se va a hacer, o sea, qué técnicas o argumentos científicos se van a aplicar para resolver el problema planteado. O sea, no es los métodos, ¿sí?, o el proceso que voy a desarrollar para desarrollar para resolver el problema, sino cuáles son los argumentos científicos, cuáles son las técnicas científicas que vamos a aplicar para poder lograr la solución de ese problema. Además, ¿para qué se va a hacer? O sea, ¿para qué debe hacerse? ¿Sí? ¿Qué problema va a solucionar la investigación? Es parte de lo fundamental en la estructura del objetivo. ¿Cuándo se va a hacer esa investigación? O sea, ¿cuál es el rango temporal? ¿Cuál es la ubicación temporal de la investigación que se plantea para el desarrollo de la misma? Y luego, ¿a qué grupo social se le va a aplicar esta investigación o este ejercicio para determinar el resultado? ¿Cuál es la población y muestra definida para el desarrollo de este proyecto? Y además, ¿en dónde se va a hacer? O sea, ¿cuál es la ubicación geográfica? ¿Cuál es la ubicación espacial de la investigación? ¿Sí? ¿Cuál es la institución en donde se va a llevar a cabo esta investigación? Ahora, posterior a esto, podemos definir una serie de objetivos que les llamamos objetivos particulares. Estos no se presentan con una estructura tan compleja como el objetivo general, pero sí tenemos que considerar lo siguiente. Los objetivos particulares son un listado simple de temas que son necesarios investigarlos dentro del proceso. Son desarrollos necesarios, que son desarrollos parciales, particulares, ¿sí?, durante la investigación, pero cada uno de esos objetivos particulares deberá considerarse como una herramienta del desarrollo de investigación y puede llegar a conformar incluso capítulos del proyecto de investigación. Cada objetivo particular es el camino que me va a ayudar a llegar al objetivo general de la investigación, pero por eso es importante que podamos definir ese objetivo como tal, a cada uno de esos objetivos necesarios. Con esos objetivos también podemos plantear los capitulados recomendados para la investigación. Normalmente el capítulo 1 de cualquier investigación es la introducción. Después vendrá el capítulo 2, es la argumentación teórica y metodológica sobre los aspectos relevantes con respecto al problema de investigación. Es la parte principal del estado del arte, pero no es la única parte del estado del arte. Esto debe de quedarnos perfectamente claro. Por ejemplo, el capítulo 3 son el diagnóstico de la situación actual del problema de investigación. El capítulo 4 es el diseño y desarrollo de la herramienta para corregir o reducir el impacto del problema de investigación. También podemos incluir aquí algunos capítulos teóricos necesarios que sustentan este proyecto de investigación, pero cada uno de ellos deberá conformar parte del camino en la investigación que tengo que recorrer para lograr llegar a cubrir el objetivo general o el objetivo principal de la investigación. Por ejemplo, para el capítulo 4 debemos considerar, porque pueden cambiar estos números,
dependiendo de los aspectos teóricos involucrados en el capitulado. El capítulo 4, por ejemplo, es el diseño y desarrollo de la herramienta para corregir o reducir el impacto del problema de investigación. El capítulo 5 es la programación y aplicación de esta herramienta para corregir y reducir el impacto del problema de investigación. El capítulo 6 es la evaluación de eficiencia en la aplicación precisamente de esa herramienta durante la investigación. El capítulo 7 es el análisis de resultados y conclusiones. Vuelvo a insistir, estos son el capitulado mínimo necesario, pero puede ser más grande el número de capítulos dependiendo de los aspectos teóricos que deban desarrollarse durante la investigación. Además, deberá de incluirse la bibliografía, los anexos que son herramientas como cuestionarios, como entrevistas que a lo mejor fueron desarrollados por otra persona y los vamos a aplicar en nuestra investigación, por eso se llaman anexos. Pero también pudieran ser apéndices, que son este tipo de instrucciones, este tipo de herramientas, como pueden ser cuestionarios, como pueden ser entrevistas, como pueden ser videos que hayamos desarrollado nosotros mismos sobre los aspectos relevantes para la investigación. Entonces esos son apéndices. Los apéndices los desarrolla el propio investigador. Los anexos son componentes, herramientas desarrolladas por otros investigadores. La hipótesis o supuesto. Las hipótesis o supuestos deben constituir una respuesta anticipada al problema científico. Esto no quiere decir que ya sepamos la respuesta, sino que creemos que la respuesta puede ir en un sentido específico. Sin embargo, el proyecto de investigación tendrá que demostrar que realmente lo que tú estás planteando, ¿sí?, responde a esa pregunta de investigación, ¿sí? Realmente la respuesta, la hipótesis que planteaste. Pero para eso tenemos que hacer una demostración estadística, una demostración o una incluso práctica demostrativa profunda para poder llegar a la conclusión de que realmente fue esa la respuesta. Debe de ilustrar una capacidad predictiva. Debe contener una fundamentación teórica y lógica, o sea, no es nada más lo que yo creo, sino que existe una teoría que sustenta eso que yo creo. Es una confirmación empírica basada en la experiencia y en la observación de hechos y se formula en afirmativo siempre, como si fuera la respuesta correcta. No siempre tiene por qué ser la respuesta correcta, como nosotros estamos claros, pero sí es importante que tengamos dicha respuesta. Además, debemos de considerar, ¿sí?, debe considerar los tipos de hipótesis. Las hipótesis, como hipótesis, por ejemplo, de investigación, que es la principal que utilizamos todos, son las proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y que cumplen con los 5 requisitos mencionados. Vamos a analizar estos 5 requisitos. 1. Debe referirse a una situación real. No podemos plantear una hipótesis sobre una situación paranormal, por ejemplo, en la que no tengamos un sustento real de desarrollo. 2. Debe considerar variables comprensibles, precisas y lo más concretas posibles. No podemos manejar ambigüedades en una hipótesis que a lo mejor el personaje A considera que es 5 y el personaje B considera que es 9. Entonces, pues es una ambigüedad tan grande que sería imposible poder llegar a una conclusión. 3. Las relaciones entre las variables propuestas por la hipótesis deben ser claras y verídicas, verosímiles, o sea, lógicas. 4. Los términos de las hipótesis y la relación planteada entre ellos deben ser observables y medibles, o sea, tener referente en la realidad. 5.
Las hipótesis deben estar relacionadas con las técnicas disponibles para probarlas. Así podemos encontrar varios tipos de hipótesis. Hipótesis de investigación descriptiva normalmente se utiliza en estudios descriptivos. Hipótesis de investigación correlacional, ¿sí?, especifica relaciones entre dos o más variables. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Hipótesis de investigación de diferencia entre grupos se formula en investigaciones cuyo fin es comparar dos grupos o más. Hipótesis de investigación que establecen relaciones de causalidad no solamente afirman las relaciones entre dos o más variables y cómo se dan dichas relaciones, sino que además proponen un sentido de entendimiento de ellas. Esto es, establecen relaciones de causa-efecto. En algunas investigaciones se pueden requerir la definición de varias hipótesis. Por ejemplo, lo que se conoce como hipótesis nula. Es una hipótesis que niega la hipótesis de investigación. O una hipótesis alternativa, que si se tiene dudas sobre el resultado real final, se puede plantear que sea la hipótesis A como hipótesis de investigación, pero también pudiera haber una hipótesis B como un camino alterno que no llegue precisamente al punto A, ¿sí?, pero ese sería una hipótesis alternativa. Por otro lado, existen hipótesis estadísticas en donde se plantean directamente en términos del análisis de la relación entre variables, ¿sí? Si se cumple la variable A, entonces se deberá cumplir la variable B bajo tales o cuales condiciones, etc. Siempre es necesario definir las variables, ya sea para proyectos cuantitativos o cualitativos, ya que también en los proyectos cualitativos existen puntos de observación, aspectos que probablemente tengamos que medir o que analizar o que justificar o que sustentar de alguna manera. Por eso vale la pena tratar de identificar variables independientes, aquellas que no van a depender de lo que estamos desarrollando nosotros dentro de la investigación, pero que sí afectan el desempeño del proyecto, o las variables dependientes que dependen directamente de cómo aplicamos el experimento o la intervención, etcétera, la herramienta que va a resolver el problema. La identificación de las variables de investigación nos lleva a que se recomienda que las variables sean medibles. De hecho, deben de ser para poderlas considerar variables. ¿Existen algunas variables no cuantitativas? Sí, pero si no son medibles, son no cuantitativas y pueden dar origen a los supuestos. Pueden dar el planteamiento de un supuesto. Mientras que las cuantitativas, que sí pueden ser medibles, dan origen a las hipótesis, o sea, se permiten el planteamiento de hipótesis. Los tipos de proyectos por el número de registros longitudinales o transversales, pues tenemos que existen, decíamos, longitudinales o transversales. Longitudinales, aquellos que tienen varias mediciones a lo largo del tiempo. Y transversales, aquellos que dependen de una sola medición en un único, vamos a decir, experimento que se aplique en un solo punto del desarrollo del proyecto, que son transversales. La investigación longitudinal analiza cambios a través del tiempo en determinadas variables o en relación entre estas. Recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos clasificados para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias.
Proporcionan información sobre cómo las variables y sus relaciones evolucionan a través del tiempo. Así podemos encontrar, por ejemplo, proyectos por el efecto que pueden ser de causa a efecto, cuando van del presente hacia el futuro, o que partieron en el pasado, se aplicó una causa en el presente y se midió el efecto hacia el futuro. Por otro lado, pueden ser de efecto a causa, o sea, encontramos en el presente un efecto, buscamos hacia el pasado la causa que provocó ese efecto, y entonces ya estamos hablando de un proyecto retrospectivo, o sea, de causa de efecto a causa. Esto es, medimos un efecto y vemos de dónde partió esa causa que provocó ese efecto en el presente. El tipo de proyecto por el experimento o la técnica a aplicar puede ser, si consideramos que tenemos una aleatorización pura, completa, entonces es un proyecto experimental. Pero si ya tenemos grupos formados, grupos sociales formados, estructuras definidas, entonces ya no podemos pensar en un grupo social experimental como tal, sino en algo que se le conoce como cuasi experimental, porque no tiene una definición aleatoria pura, sino que puede estar sesgado. Y entonces por eso se conoce como cuasi experimental, porque son grupos de entes que ya existen, que ya están listos. Por otro lado, tenemos el proyecto de información utilizado para realizarlo. Para esto tenemos el tipo de investigación según su propósito. Por otro lado, tenemos el tipo de investigación según su nivel de profundización. Por otro lado, tenemos el tipo de investigación según el tipo de datos empleado. Además, el tipo de investigación según la manipulación de las variables, el tipo de investigación según el tipo de inferencia, el tipo de investigación según su temporalidad. Vamos, tenemos muchos tipos. Hay otros, estos son los principales. Por ejemplo, el tipo de investigación según su propósito, tenemos una investigación teórica. Este tipo de investigación genera conocimiento sin colocarlo en práctica. Por consiguiente, recopila datos y así genera nuevos conceptos generales. Aglutina cierta información que podrá ser utilizada probablemente más adelante para otra investigación o para aplicarlo para la resolución de un problema. Sin embargo, aquí en la investigación teórica no lleva a cabo la aplicación de esto para solucionar problemas. La investigación aplicada, por otro lado, su finalidad es resolver un determinado problema y se enfoca en una búsqueda y consolidación del conocimiento para su aplicación y por ende para el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico. En este tipo de investigación se divide en dos, lo que corresponde a la aplicación, la investigación aplicada tecnológica, ¿sí? que trata de resolver específicamente un problema, o la investigación aplicada científica, en donde trata de aplicar las teorías y leyes científicas para explicar un problema, aunque no tiene por qué resolverlo físicamente. Los tipos de investigación según el nivel de profundización, entonces vamos a tener investigación exploratoria. Tu objetivo es investigar y analizar información específica que no ha sido estudiada o que no ha sido comprendida. Te encarga de tener un primer acercamiento para que en un futuro se pueda hacer una investigación de otro tipo, por ejemplo, una investigación más detallada. Esto es, se debe tomar en cuenta que al ser fenómenos poco estudiados, no se apoyan en teorías, sino en la recolección de datos que permitirá explicar o determinar ciertos patrones para una investigación más profunda. No siempre se cuenta con la información necesaria para comprender
algún proceso, algún suceso, algún fenómeno, que es lo que se está buscando explicar o resolver con la investigación. Investigación descriptiva. Este tipo de investigación realiza un informe detallado sobre el fenómeno de estudio y sus características. Buscan tener una información clara sobre el objeto estudiado. Investigación explicativa. Establece relaciones de causa y efecto e intenta establecer las consecuencias de un fenómeno específico. Por otro lado, existen también tipos de investigación según el tipo de datos empleados, que puede ser investigación cualitativa e investigación cuantitativa. En la cualitativa, el método de investigación cualitativo tiene como objetivo rescatar las individualidades, las particularidades del campo, como un campo social con base en el conocimiento y saberes de los individuos. Esta investigación cualitativa se basa en sustentos teóricos, en análisis, ¿sí?, en argumentaciones para explicarla. De pronto las argumentaciones pueden ser un tanto complejas si no se cuenta con la información o el conocimiento necesario. Una gran cantidad de datos que provienen de distintos datos. Además, existen 4 tipos de investigación: cuantitativa, descriptiva, correlacional y causal corporativa. Puede ser cuasi experimental o investigación también experimental pura, si podemos aplicar una estructura aleatorizada al 100%. Por otro lado, los tipos de investigación según la manipulación de las variables. Entonces vamos a tener investigación experimental, que es usada por lo regular en sociología y psicología, en física, en química, en biología y medicina, etc. Casi siempre en ciencias sociales. Es una colección de diseños de investigación que utilizan la manipulación y las pruebas, ¿sí?, controladas para comprender los procesos causales. En general, se manipula una o más variables para determinar su efecto en una variable dependiente. La investigación cuasi experimental es una metodología única que se caracteriza porque no hay un grupo de control, no hay una selección aleatoria, no hay una asignación aleatoria y no hay manipulación activa. Por eso no tiene un control tan estricto esa investigación, y es de las que más se aplican en la actualidad. La investigación no experimental, ¿sí?, aquí el investigador no puede controlar, manipular o alterar la variable, sino que se basa en la interpretación, la observación o las interacciones para llegar a una conclusión, por lo que debe confiar en las correlaciones, encuestas o estudios de casos, y no puede demostrar una verdadera relación de causa-efecto. Por otro lado, tenemos las investigaciones según su temporalidad, que pueden ser, ya habíamos comentado un poquito, las longitudinales y las transversales. En las longitudinales se caracteriza por observar a un individuo o a un evento durante un tiempo establecido con el propósito de identificar los cambios en las variables analizadas, ¿sí?, a lo largo de un periodo de tiempo. La investigación transversal suele comparar las características de diferentes individuos en un momento específico. Debemos de tomar en cuenta que antes de elegir cualquier tipo de investigación debe determinarse los objetivos de los estudios, la identificación que tanto sabe del tema elegido, o sea, si se conoce el tema o no, y a partir de ahí encontrar el método adecuado para que la investigación sea
exitosa. Por otro lado, tenemos que entender que para poder determinar una investigación, tenemos que hacer un planteamiento de lo que es la población y la muestra. Esto nos debe de llevar a la determinación de la población, a la población de estudio, a la unidad de análisis, los criterios de vinculación y exclusión, y además la determinación de la muestra. Por otro lado, otros aspectos fundamentales durante el protocolo de investigación son los procedimientos que están conformados por la metodología para empezar. Esto nos permite definir los métodos que serán aplicados para el desarrollo de la investigación, explicar en qué partes de la investigación serán aplicados para cada uno de los métodos y para qué propósito serán aplicados los métodos en la investigación, cómo resolver el problema de investigación, cómo prevenir para que el problema no se vuelva a presentar. En esta acción se debe describir cómo se deben obtener los datos que serán analizados para aceptar o rechazar la hipótesis. Además, debemos es necesario dar detalles precisos del diseño de estudio, la población estudiada, el método y el proceso utilizados para la observación o para la intervención de instrumentos de medición, materiales, métodos, análisis de datos, etc. O sea, para cualquier procedimiento debemos de tenerlo sustentado y explicado en qué consiste ese procedimiento. Dentro de los procedimientos que normalmente desarrollamos en las presentaciones son la metodología, que es el documento, vamos a decir, esa metodología que nos lleva a la investigación documental. Entonces, la metodología documental nos va a proporcionar las referencias bibliográficas, las referencias de artículos científicos, las referencias web, las técnicas de observación, la metodología de investigación basada en encuestas, la metodología de investigación basada en entrevistas, todo aquello que puedo manipular como textos, como documentos, para poder sustentar el proyecto de investigación. Pero también tenemos metodología experimental durante el desarrollo de la investigación. Esta metodología experimental puede ser la metodología de aplicación para la solución de problemas, que nos lleva al diseño de un propósito. Puede ser, por ejemplo, el desarrollo de un software, el desarrollo de un cuestionario, el desarrollo de una entrevista, el desarrollo de un prototipo de solución, etc. La descripción de las actividades de desarrollo de los prototipos, los métodos aplicados para el desarrollo de los trabajos de campo, diseño del experimento con base en la hipótesis y las variables. La metodología de recolección de datos, la descripción de las técnicas que serán empleadas para la recolección de datos, la descripción de las actividades de laboratorios o escritorios para recolección de los datos recopilados. También tenemos la metodología de análisis estadístico, los métodos y técnicas estadísticos para análisis de datos, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, análisis de distribución, análisis de varianza y covarianza, en donde podemos ver cómo varían o cómo covarían distintas variables con respecto a una experimentación que se esté llevando a cabo, y la aprobación o rechazo de las hipótesis. Con respecto a la metodología para el análisis de resultados y conclusiones del trabajo de investigación, debemos de tener, existen varias etapas: la etapa comparativa, la etapa inferencial, el análisis deductivo, que va de lo general a lo particular, o como análisis inductivo, que va de lo particular a lo general, y eso corresponde a una inferencia estadística. Por otro lado, tenemos el cronograma de actividades, que es el diagrama de Gantt, el listado de las actividades a desarrollar para llevar a cabo el trabajo de investigación y el calendario propuesto para dichas actividades, normalmente presentado como diagrama de Gantt. Incluye
incluyendo el tiempo para la revisión general de la redacción desarrollada durante todo el proceso y el tiempo para el análisis y la conclusión de los resultados obtenidos. Además, tenemos que cuidar la bibliografía. Este es un soporte de tecnicismos, consultas de autores sobre el estado del arte del tema de investigación, consultas de autores sobre las herramientas de desarrollo de prototipos específicos acordes a la investigación, consultas de aplicaciones específicas, consultas de explicación de términos específicos, etc. Entonces, dentro de las bibliografías, por ejemplo, podemos incluir bibliografías, o sea, libros, referencias de artículos científicos, referencias web, anexos, ¿sí? Y también apéndices. Los anexos y apéndices. Es importante recordar que si la herramienta que vamos a utilizar en la investigación son de otro autor, entonces se les llama anexos. Pero si esas herramientas son creadas por el propio autor de la investigación, entonces se les llama apéndices. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.